Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar leyendo las Escrituras esta noche. Vamos a buscar el libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos. Esta es la carta que Dios usó para arrancar la Reforma Protestante, así que será bueno leer esta noche unos versículos a lo menos. Vamos a Romanos 3, vamos a leer del versículo 21 en adelante, ¿ya? Romanos 3, versículo 21 en adelante. Y así dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Que Dios bendiga esa porción de su palabra esta noche. La primera imagen, por favor. Martin Luther was born on the 10th of November 1483 in a place called Eiselben. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en un lugar llamado Eisleben. Eiselben is in eastern Germany. Ese lugar queda en Alemania Oriental. The world in which he was born was one of great spiritual darkness. El mundo en el cual Martín Lutero nació era un mundo totalmente en las tinieblas espirituales. The Roman Catholic Church still ruled everybody, including kings and ordinary people. La Iglesia Católica Romana gobernaba la vida de todos, incluyendo los reyes y los gobernantes seculares. Education was in the hands of the church. La educación de todos estaba en la mano de la Iglesia Católica. Luther's parents were ordinary people who at one time worked as servants. Y los padres de Martín Lutero eran personas bastante ordinarias que por un tiempo trabajaron como sirvientes en una casa. They had been raised in the Roman Catholic faith. Ellos fueron criados en la Iglesia Católica Romana. And they believed the doctrine that if a child died without being baptized, he would go into a state of limbo. Y la doctrina de la Iglesia Católica es que si una persona nacía como bebé antes de ser bautizado, entonces pasaba a un lugar que se llamaba el limbo. So they took Martin to the church to be baptized the day after his birth. Así que el día después de nacer, sus padres lo llevaron para ser bautizado. La siguiente imagen. La siguiente imagen. He was baptized and named Martin in honor of the saint who was remembered by Roman Catholics on the day he was born. Así que él fue llamado Martín porque el día que nació es el santo que correspondía a esa fecha. His parents could not have known that Martin Luther would become one of the most well-known names in history.
Los padres de Martín Lutero no se dieron cuenta que su hijo y el nombre Martín Lutero llegaría a ser uno de los nombres más famosos en toda la historia. It's said that more has been written about Martin Luther than any other historic figure from the 16th century. Se dice que nadie ha sido estudiado en más detalle del siglo XVI que la vida de Martín Lutero. Next slide. Siguiente imagen. Martin Luther had a hard upbringing. Ahora, la vida de Martín Lutero no fue nada fácil. At home, his father was a very strict disciplinarian and often beat the children. En su casa, el papá de Martín Lutero era un hombre bastante fuerte, vehemente en la disciplina y a veces golpeaba a sus hijos. But Martin was sure that his father loved him. Pero Martín Lutero estaba seguro que su padre le amaba. In his country, the Black Death plague was still around and thousands of people were dying. En ese tiempo había una plaga, se llama la plaga negra, estaba todavía en Alemania y miles de personas morían. This hard upbringing no doubt helped Luther to become a very strong character. Y esta crianza fuerte por parte de su padre le ayudó a Martín Lutero a tener un carácter muy firme. Next slide. Siguiente imagen. La siguiente imagen. His father Hans began a mining business. Su padre empezó una empresa de minería. He was very successful and became rich, and the city of Mansfeld made him an elder of the city. Y él llegó a tener bastante éxito como minero, se ganó mucha plata y la gente en la ciudad de Mansfeld lo hicieron uno de los líderes cívicos. Because of the family's new social position, Hans decided that Martin should go to school for a proper education. Y como su estatus social había crecido, ahora el papá de Martín Lutero decidió que era necesario enviarle a una educación privada particular. Siguiente imagen. Life at school was not easy. Ahora, la vida en el colegio no era nada fácil. There was never enough food, and in order to get more, Martin and his friends went round the streets singing. Nunca había suficiente comida, entonces lo que hacía Martín Lutero y sus amigos salían a la calle para cantar. Then it was decided that Martin should go on to university to study law. Y después de terminar su secundaria, el papá decidió enviarle a la universidad para estudiar Derecho. His parents hoped that if Martin was well educated, he would be able to care for them in their old age. La esperanza de los papás era que si Martín Lutero recibió una buena educación, él más adelante podía cuidar a los padres cuando los padres llegaran a la vejez. Next slide. Siguiente imagen. When he was 17, Martin entered the University of Erfurt. Y cuando tenía 17 años, Martín Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt. At that time, because the church controlled every aspect of life, you had to study philosophy and the church fathers before going on to a specific subject. Ahora, en ese tiempo, porque la Iglesia Católica controlaba la educación, no importa qué carrera estaba siguiendo, todos tenían que estudiar filosofía y también los padres de la Iglesia. So Luther had to go through this process before beginning to study law. Así que Martín Lutero tuvo que llevar esos cursos antes de empezar a estudiar Derecho. However, Martin had only been studying law for about 8 weeks when he made a momentous decision. Sin embargo, recién había estado estudiando 8 semanas Derecho cuando tomó una decisión muy importante. Next slide. Siguiente imagen. Luther had already come close to death. Martín Lutero tuvo casi un encuentro con la muerte. One of his friends caught the plague, and Martin and the others were all afraid that they would soon be dead too. Uno de sus amigos, sus compañeros, se contagió la plaga y Martín y sus otros amigos pensaron que rápidamente iban a morir. Then he had an accident with his hunting knife, seriously wounding his leg. Más adelante Martín Lutero tuvo un accidente con un cuchillo y casi perdió su pierna. While he lay on the floor and his friends tried to stem the flow of blood,
Martin called on the Virgin Mary to save him. Y miren, los amigos de Martín Lutero estaban tratando de ayudarle a parar la sangre. Martín Lutero clamó a la Virgen María que le salve. His friends were able to stop the bleeding, and Martin thought no more of it. Y los amigos lograron parar el sangrado y después Martín Lutero ya no pensó más del incidente. But then something really terrifying happened that really shook him. Pero más adelante algo realmente terrible ocurrió que lo sacudió por completo. As Martin was going to the university with some friends, there was a bad thunderstorm. Cuando Martín Lutero estaba yendo a la universidad con sus amigos, hubo una tremenda tormenta eléctrica. A thunderbolt hit a nearby tree and threw his friend to the floor. Y un rayo partió un árbol cerca donde estaban ellos y tumbó a un amigo de Martín Lutero. Luther was terrified he might be hit. Y Martín Lutero estaba aterrorizado que un rayo le podía dar a él. And he cried out, St. Anne, save me, and I will become a monk. Y ahora gritó, Santa Ana, sálvame y seré un monje. He probably called on St. Anne because Anne was the saint of miners and would help him because his father was a miner. Lo más probable es que él apeló a Santa Ana porque en Alemania ella era la patrona de los mineros. Y Martín Lutero pensó que como su padre era minero, Santa Ana seguramente lo iba a salvar a él. Next slide. Siguiente imagen. Luther could not forget this incident. Ahora Martín Lutero nunca se olvidó de ese incidente. He wrote to his parents to say he was going to give up his studies in law and go into a monastery. Él escribió a sus padres diciendo que iba a dejar de estudiar derecho, iba a ingresar a un monasterio. They were not pleased. Los papás no estaban para nada de acuerdo con eso. He gathered all his friends together and told them that he was going to enter the monastery. Así que él decidió reunir todos sus compañeros de estudios para despedirse de ellos diciendo que iba a ingresar a un monasterio. As he gave away his law books, he said, y él empezó a regalar todos sus libros de derecho y mientras lo hacía dijo lo siguiente: Today you know me, from tomorrow you will hear of me no more. Dijo, hasta hoy ustedes me conocen, a partir de mañana nunca escucharán más de mí. He could not have been more wrong. Pero estaba totalmente equivocado. Soon all of Europe had the name of Martin Luther upon their lips. Porque dentro de pocos años toda Europa estaba hablando de Martín Lutero. And here we are 500 years later in Peru and we're talking about it. Y aquí estamos en Perú, 500 años después, y seguimos hablando de él. Next slide. Siguiente imagen. In July 1505, aged 21, Martin presented himself at the local Augustinian monastery. A los 21 años de edad, en 1505, Martín Lutero se presentó al monasterio de San Agustín. The orders of the Augustinian monks were the strictest of the time. Y las reglas de ese monasterio eran las reglas más estrictas de todos los monasterios de ese tiempo. A man who applied to become a monk had to prove himself. Porque una persona que quería ser un monje dentro de esa orden tenía que comprobar que merecía estar ahí. He would be examined very closely by the other monks to see whether he was worthy to be fully accepted. Los demás monjes lo iban a probar y examinar para ver si merecía ingresar a esa orden. He had to take a vow of chastity, obedience, and poverty. Tuvo que tomar votos de castidad, de pobreza y de amor también. And to do everything that the monks asked of him. Y hacer caso a todas las órdenes que los monjes le dieran. Next slide. Siguiente imagen. The monastic cell where Martin Luther lived is now a tourist attraction. Ahora, la celda donde Martín Lutero vivió en el monasterio es un centro de turismo hoy en día. In his own day, it would have been very different. En su tiempo era muy diferente. The walls and the floor would have been bare stone. Las paredes y el piso era simplemente de piedra. There was just straw to lie on, and there were no comforts at all. Solo había paja con una cama para dormir y no había ningún confort en esa celda. The monks had to get up several times during the night
for the service of the Mass. Durante la noche, los monjes tenían que levantarse varias veces para un culto de misa. Martin had to choose one particular saint and pray to that saint for at least an hour every day. Y Martín Lutero tenía que escoger un santo y orar a ese santo por 1 hora todos los días. Luther thought that one saint was not enough for him because he was so sinful. Pero Martín Lutero pensó que como era tan pecaminoso, un santo no sería suficiente. So he chose 3 saints and spent 3 hours each day in prayer to these various saints. Así que él escogió 3 santos y pasó 3 horas cada día orando a los santos. Next slide. Siguiente imagen. He had to scrub the floors of the monastery and attend to the garden. Sus tareas incluían limpiar el piso y atender el jardín. On market day, he would go into the market to beg. El día que había feria o el mercado en el pueblo, él tenía que salir a mendigar. Next slide. Siguiente imagen. The monks used to whip themselves in an effort to keep themselves humble and spiritual. Ahora los monjes, ellos se latigaban para mantenerse humildes y espirituales. When Martin had been in the monastery for 12 months, he was permitted to begin this. Y cuando Martín Lutero había estado 12 meses en el monasterio, se le permitió empezar a flagelarse. The problem was that the Roman Catholic taught that it was possible to become righteous before God by personal effort. ¿Cuál es el problema? Que la Iglesia Católica enseñaba que una persona podía llegar a ser santo por su esfuerzo personal. The whole system and theology of the Roman Church still maintains that justification is through religious works. Todavía la Iglesia Católica insiste en enseñar que somos justificados delante de Dios por nuestras buenas obras. They say that final justification takes place in the fires of purgatory. Ellos dicen que la justificación final para ser totalmente puros y santos va a ocurrir en el purgatorio. In purgatory, you make final atonement for your sins. Porque es ahí el purgatorio que expías todos tus pecados. The many hours of prayer, attendance at the Mass, and the whippings were all supposed to earn merit with God. Y todos esos tiempos de ayunos y de flagelarse el cuerpo y de orar a los santos, supuestamente le ganaba mérito delante de Dios. The more merit that you could earn, the shorter time you would spend in purgatory. Y cuando más mérito ganabas en la tierra, menos tiempo pasarías en el purgatorio. Luther threw himself into so much religious activity that he wore himself out. Lutero se entregó a tanta actividad religiosa que terminó totalmente exhausto. One day, Martin collapsed. Un día colapsó. He was taken to the sick bay to recover. Lo llevaron a la enfermería para recuperarse. While he was there, one of the monks asked him a question. Y cuando estaba ahí en la enfermería, un monje le preguntó: Brother Martin, whatever is the matter? Hermano Martín Lutero, ¿qué te pasa? Luther replied, it is my sins. It's my sins. They are so bad. Y respondió: son mis pecados son tan terribles, They are so terrible. How can I ever know freedom from them? son tan terribles, ¿cómo puedo librarme de ellos? The monk replied, Brother Martin, do you not know the creed? Y el monje le contestó: pero Martín, ¿no conoces el credo? Well, he knew the creed because he'd been saying it since his earliest age. Bueno, por supuesto conocía el credo porque desde pequeño lo venía recitando. And the monk said, Brother Martin, let us say it together. Y el monje le dijo: hermano Martín, vamos a recitar el credo juntos. So they started, I believe in God the Father, maker of heaven and earth. Así que empezaron: yo creo en Dios el Padre, creador de los cielos y la tierra. Until they got to the clause, I believe in the forgiveness of sins, Hasta que llegaron a esa cláusula que dice: yo creo en el perdón de los pecados, the resurrection of the body and life everlasting. la resurrección del cuerpo y la vida eterna. The monk repeated the words back to him. El monje le repitió las palabras: I believe in the forgiveness of sins. yo creo en el perdón de los pecados. This sent him in a new direction.
esto le envió en una dirección nueva. Next slide. Siguiente imagen. He spoke to his father confessor, Martín Lutero se puso a conversar con su padre confesor and make endless confession to him several times a day, hoping to be sure of forgiveness. y varias veces al día él confesaba y confesaba y confesaba todos sus pecados esperando ser perdonado. The confessor became exasperated with Martin Y el confesor se molestó con Martín Lutero because he didn't think the sins he confessed were real sins. porque pensó que los pecados que él estaba confesando no eran pecados verdaderos. Go out and commit some proper sins, he said, Así que le dijo, ande y peca, pero de veras peca, like adultery or blasphemy. como adulterio, blasfemia. And all this left Luther in a miserable state. Y todo dejó a Martín Lutero totalmente triste. So, Siguiente imagen. no one knew what to do about Martin Así que nadie sabía qué hacer con Martín Lutero. until one of the monks suggested that if they made him work hard enough, he wouldn't have time to think about his sins. Así que a alguien se le ocurrió la idea de que había que hacerle trabajar más duro para que no tenga cómo recordar sus pecados. Their idea of hard work was to tell Martin to study the Bible. Así que su concepto de trabajo duro era enseñarle a leer la Biblia. Luther protested at this new workload, Y Lutero se quejó de tanto trabajo nuevo, but he was soon in the monastery library searching the scriptures. pero muy pronto lo encontramos a Martín Lutero en la biblioteca del monasterio estudiando las escrituras. He began studying the Psalms and the book of Romans. Empezó a estudiar los Salmos y el libro de Romanos. Then he was promoted and given responsibility for several smaller monasteries. Y luego lo elevaron de rango y lo colocaron a cargo de varios monasterios pequeños. Then he was ordained into the priesthood. Y finalmente fue ordenado al sacerdocio. Next slide. Siguiente imagen. In 1507, Luther celebrated his first Mass. En 1507 Martín Lutero celebró la primera misa. He wrote that when he first approached the altar, he almost ran away from it. Dijo que cuando se acercó al altar por primera vez como sacerdote casi quería salir huyendo. This was because, of course, the Roman Catholic Church taught that on the altar was the very body and blood of the Lord Jesus Christ. Y el temor que sentía era porque la enseñanza católica decía que sobre el altar se encontraba el mismísimo cuerpo de Dios. He thought himself so sinful that he dare not handle such things. Y él se sintió tan pecador, pecaminoso, que no podía tocar esas cosas. Next slide. Siguiente imagen. In 1510, Luther was appointed to visit the Vatican in Rome. En 1510 le asignaron una nueva tarea a Martín Lutero, ir al Vaticano para visitar a Roma. He was thrilled because he thought that in Rome he would meet people more spiritual than his fellow German monks. Él estaba emocionado porque estaba seguro que en el Vaticano él encontraría monjes más espirituales de lo que estaban en su monasterio. When Luther saw Rome in the distance, he lifted up his hand and said, "Hail, Holy Rome!" Cuando Martín Lutero vio a la ciudad de Roma a la distancia, él dijo, salud, santa ciudad de Roma. But Luther didn't know how wicked and corrupt Rome actually was. Pero Martín Lutero no sabía cuánto pecado se cometía en esa ciudad. It was said that the nearer to Rome, the worse the Christians. Porque había un refrán que decía, cuanto más cerca Roma, peor cristiano eres. And if ever there was a hell, Rome is built over the top of it. Y si hay algún infierno, Roma está construida encima del infierno. But Luther wanted the privilege of celebrating Mass in the eternal city in the center of the church. Pero Martín Lutero quería celebrar la misa en esta ciudad que era considerada el centro de la iglesia. So he queued with other priests waiting to take his turn. Así que él hizo una fila, se puso en la fila y la cola para tomar su turno para entrar. Most of the priests there were very worldly and unspiritual men. Pero la mayoría de los monjes ahí eran totalmente carnales y mundanos. They placed bets as to who could get through the Mass fastest. Ellos hicieron apuestas a ver quién podría celebrar la misa lo más rápido.
when it came to Luther's turn to offer the Mass, Pero cuando le tocó a Martín Lutero celebrar la misa, he went to the altar very reverently and solemnly conducted the service. él se acercó al altar con bastante seriedad y con mucha solemnidad. Él dirigió toda esa ceremonia. Other priests were waiting their turn and they shouted at him to make him hurry up. Otros monjes estaban esperando su turno y le gritaban: oye, apúrate, Martín. In Rome, there was a set of steps known as the Santa Scala. Había unas gradas en Roma que se llamaba, el nombre era la Santa Escala. The Roman Catholic Church claimed that these had been removed from the judgment hall of Pontius Pilate. La Iglesia Católica reclamaba que esas gradas habían tomado del palacio de Pilato en Jerusalén. Through the mother of the Emperor Constantine, they were brought back to Rome. Y a través de la madre del emperador Constantino fueron llevadas de Jerusalén a Roma, lo que decía. It was said that if you went up the Santa Scala on your knees, Y lo que se quería en Roma es que si tú subías esas gradas de rodillas, and on each step said the Lord's Prayer, y en cada grada decías el Padre Nuestro, you would earn merit with God for yourself and for others. ganarías mérito para ti mismo y para otros. You might even get somebody straight out of purgatory. Podrías hasta liberar un alma del purgatorio. Luther paid the fee to go up the steps, Así que Martín Lutero pagó la entrada para subir las gradas, but soon after he started to go up the steps, the words of the Bible came to him. pero muy pronto al empezar a subir las gradas, él se acordó de un texto de la Biblia. The words of Romans 1:17, the just shall live by faith. Esas palabras en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Luther jumped to his feet and said to the others that were going on their knees, whoever knows this, it is true. Martín Lutero se puso de pie y dijo a la gente que le estaba rodeando: si ustedes conocen este pasaje de la Biblia, sabrán que es cierto. He returned from Rome to the monastery and was then transferred to the monastery at Wittenberg. Así que Martín Lutero regresó de Roma al monasterio y luego de ese monasterio lo transfirieron a otro monasterio en la ciudad de Wittenberg. Next slide. La siguiente imagen. In those days, rulers liked to set up universities as a symbol of their status. Ahora, en ese tiempo en Alemania, los príncipes y los líderes cívicos les gustaba invertir dinero en establecer centros de estudios. The ruler at Wittenberg was a man named Frederick the Wise. Y el que estaba a cargo de la ciudad de Wittenberg se llamaba Federico el Sabio. He wanted to make his university bigger and better than anyone else. Él quería hacer que su universidad sea la más grande y la mejor que cualquier otra universidad. The Roman Catholic Church insisted that he expand the faculty of theology. Y la Iglesia Católica insistió que él expandiera la facultad de teología. And he was told that Martin Luther would be just the man for the job. Y alguien le dijo a Federico el Sabio que Martín Lutero sería excelente para ese puesto. Next slide. Siguiente imagen. So in 1512 at Wittenberg, Luther was made a doctor of theology and taught in the university. Así que en el año 1512, Martín Lutero llegó a ser doctor en teología y empezó a enseñar en Wittenberg. Next slide. Siguiente imagen. Luther lectured on the Psalms, Romans, Galatians, and Hebrews. Martín Lutero dio clases, cursos sobre los Salmos, Romanos, Gálatas y Hebreos. The more he lectured and preached, the more Bible-centered he became. Y cuando más él dictaba cursos de la Biblia, más se fue centrando en la palabra de Dios. Now, Frederick, the ruler, liked to collect things. Ahora, otra característica de Federico el Sabio, el príncipe de Wittenberg, es que le encantaba juntar cosas. His special interest was to collect relics. Y en particular le encantaba juntar